Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches.
Bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces ya estaba calculado las utilidades por acción a la razón a deuda aportación del 20%. Lo mismo se va a repetir en el siguiente que hagamos en relación a la razón a deuda aportación del 30%. Ya, del 30%. Igualmente las utilidades antes de intereses e impuestos tenemos las mismas. 0, 100,000 y 200,000. Y nos fijamos los intereses que tenemos en el cuadro de la estructura del capital a deuda aportación, ¿sí? Donde dice 30%. Razón a deuda aportación 30%. Y tenemos aquí los intereses, que es 18,462. $18,462. Entonces, en el primer caso, igual nos va a quedar menos los 18,462. Los 100,000 restamos 18,462. 81,538. Y acá restamos 200,000 menos 18,462. 181,538. El impuesto de aquí del 25%. Entonces tenemos 18,462 menos del 25%. Es menos 4,615,50. Y ahí restaríamos 18,462 menos 18,462 menos por menos. Entonces tendríamos menos 18,462 más 4,615,50. Y eso nos va a dar acá abajo menos 13,846,50. Y veamos, ya hacemos los otros, ¿no? Dividendos de acciones preferentes 0 y pasaría este mismo valor en negativo. Esa es pérdida de acciones que se llama, pérdida en utilidad de acciones. ¿Sí?
Luego las utilidades disponibles para acciones comunes y el número de acciones comunes. Igualmente en la estructura, en el cuadro de la estructura del capital a deuda aportación. Al 30% aquí tenemos el número de acciones comunes, 15.385. $15.385. Entonces dividimos menos 13.846,50 dividido para 15.385. Eso es igual a menos 0.90. Entonces tenemos aquí igual que no hay utilidad. La utilidad de la acción es negativa. No tiene ganancia. Si no tiene definitiva, tiene una pérdida, ¿no? Aquí referente. Y entonces vamos al siguiente, a la siguiente columna. 81.538. El 25%. 20.384,50. Restado nos queda 61.153,50. Con 50. Cero de dividendos de acciones preferentes, tendríamos el mismo valor. 61.153,50. Número de acciones comunes, 15.385. Y dividimos 61.153,50 para 15.385. Eso va a dar a 3,97. 3.97. Y el último que tenemos. De la razón a deuda aportación del 30%. 181.538. El 25%. 45.384,50. 45.384,50. Restado va a quedar 136.153,50. Ustedes harán, si ustedes no practican esto, sí, no van a poder hacer. Porque parece nomás que simplemente no, sí, puedo hacer. Sino que el momento en que tengan que dar ustedes el examen o alguna prueba, está el ejercicio. Si ustedes no practican, no van a poder hacer. Entonces acá va a pasar 136.153,50. El mismo número de acciones comunes, 15.385. Entonces dividimos 136.153,50 dividido para 15.385. 8,85.
Esto ustedes pueden estar, tienen ahí, vayan haciendo, incluso para comparar los valores. De aquí solo con los valores, solo el compañero Augusto es el único que a veces cuando yo he puesto algún número mal es el único que dice. De ahí nadie dice nada. Sí, se supone de que ustedes tienen que hacer. Entonces yo asumo de que no están haciendo. Por más sencillo que se crea el ejercicio, que es el ejercicio, por más pequeño, más simple que se crea, hay cosas así pequeñas, cosas simples que si uno no practica, no le va a entender bien. Entonces no va a poder hacer. A veces son cosas demasiado simples. Entonces ponerse a describir el ejercicio, sí, hacer la operación a ver si sale o no sale. Entonces ahí se van a demorar hasta que descifren. Hay cosas simples, esto es simple. Lo que aquí, igual como hicimos en el apalancamiento financiero, es determinar para qué nos va a servir el crédito. Entonces el crédito generalmente sirve para aumentar las utilidades por acción. Y entonces ya estaba ahora vamos al otro que nos toca el 40%. Porque aquí para igualmente para hacer, debe utilizar el cuadro de la estructura del capital a deuda aportación. Tiene que utilizar algunos datos que están en ese cuadro. Y entonces aquí pasa igual 0, 100,000 y 200,000. Los intereses, por ejemplo, los intereses tenemos que irnos al cuadro de la estructura del capital, a deuda aportación, al 40%. Sí, 25,143. Entonces aquí vemos nosotros que después analizaremos estos cuadros. 25,143. Ya, entonces 25,143, 25,143. Entonces de aquí que sacamos nosotros de cada una de las probabilidades. Entonces acá igualmente menos, ¿no? 25,143. Ya. Entonces nos quedaría 100,000 menos 25,143, 74,857. Y luego 200,000 menos 25,143. 174,857. Esperen un segundito. ¿Sí?
Ya, entonces saquemos igualmente, ¿no? De menos 25.143, el 25%. Ya. Que es igual a 6.285,75. Y realizada la operación menos 25.143. Aquí sería menos por menos, nos da más 6.385,75. Entonces esto nos daría igual a 18.000 menos 18.000. $18.857,25. Los dividendos de acciones preferentes 0, pasaríamos el mismo valor negativo como utilidades disponibles para acciones comunes. Menos 18.857,25. Dividido para el número de acciones comunes que tenemos en la estructura del capital a deuda aportación. Estamos en el 40%. Número de acciones comunes, 14.286. $14.286. Entonces dividimos. Y tendríamos que sería aquí menos 1,32. Asimismo, una ganancia negativa. ¿Sí? Definitiva pérdida, ¿no? 1,32. Entonces, sigamos a continuación. 74.857. El 25%, 18.714,25. Restado nos queda 56.142,75. Cero de acciones preferentes y nos va a quedar el mismo valor. 56.142,75. Dividido para 14.286. Y nos va a dar aquí 3,93.
Veamos este de acá del último. 174.857. El 25% es 43.714,25. Y restado da 131.142,75. Cero de dividendos de acciones preferentes pasaría el mismo valor. 131.142,75. Dividido para 14.286 número de acciones. 9,18. Esta de aquí nomás dejen revisarle esta de aquí. A ver, esta de aquí es la que hay que revisar. Y hagamos el último, ¿no? ¿Qué nos corresponde? Este sería razón a deuda aportación del 40%. Ya, entonces la razón a deuda aportación del 50%. Entonces igualmente aquí 100, 0, 100.000, 200.000. Ahora veamos los intereses. Al 50% de la razón a deuda aportación. En el cuadro de la estructura del capital a deuda aportación. 32.000.
Esos son los intereses. $32,000. Ya, entonces aquí al restar nos va a quedar menos 32,000. Ya. El 25% de menos 32,000. $32,000. Menos 8,000. Entonces tendríamos 38,000 más, menos 32,000 y más 8,000. Menos 24,000. Cero de dividendos de acciones preferentes tendríamos igual los 24,000 menos, negativos. Número de acciones comunes al 50% de la razón adeudo aportación en el cuadro. $13,333. A ver, a ver. Ya, 13,333. Entonces 24,000 menos 24,000 dividido para 13,333. Menos 1,80. Negativo. ¿Ya? Y entonces tenemos 100,000 menos los 32,000. 68,000. 68,000 el 25%. 17,000.
Restado 51.000. 0 de dividendos de acciones preferentes y pasaría como utilidad disponible para acciones comunes 51.000 dividido para 13.333. $3,84. Y el último que tendremos. $200.000 menos 32.000. $168.000. El 25%, 42.000. Restado nos da 126.000. 0 de dividendos de acciones preferentes, igual nos quedaría 126.000. Dividido para 13.333. Nos da 9,45. Y tendríamos nosotros ya establecido el cálculo de las utilidades por acción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Está claro, ingeniero. Sí, está claro. Entonces esto, como les decía, depende de la información que se tenga, ¿no? De la información que se tenga de cada uno de estos. Entonces no necesariamente es como está aquí. Entonces, por ejemplo, puede tener de la siguiente manera. Entonces aquí puede considerarse un 35%. Y, a ver, según el otro ejercicio aquí, 35% considera las ventas que totalizarán 1.000.000. Y entonces aquí considera un 40%. 1.250.000.
Y acá, ¿qué se diría el 25% de oportunidad de ventas que totalizarían 1.400.000? Costos fijos de operación, 300.000. Los costos variables de operación serán el 40% de las ventas. Entonces aquí la misma estructura del capital, la deuda, aportación, monto del capital, 900.000. Ingeniero, perdón, el de costos fijos está cero. Ah, cierto. 300.000. Monto del capital permanente, 900.000. Los intereses, dejemos los mismos intereses, no importa. Precio de la acción común, $30 cada uno. La tasa de impuesto es la misma. ¿Bien? Entonces va repitiendo el ejercicio, lo mismo que pide aquí. Las utilidades antes de intereses e impuestos, el cuadro de la estructura del capital, a deuda, aportación y las utilidades por acción para cada una de las alternativas de la razón a deuda, aportación. Ya, lo mismo. Entonces no necesariamente como estaba aquí. Aquí tenemos igual 3, pueden tener más. Como les decía, total que estos porcentajes de la oportunidad de ventas sí deben sumar 100%. Aquí igualmente se tienen 3, pero pueden tener 4 o 5. Entonces aquí primero lo que dicen, ¿no? Calcular las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos al 35%, 40%, son los mercados, ¿sí? Y el 25%. Esto tiene que sumarnos el 100%. Esta es la compañía RS de esta compañía. RS Sociedad Anónima. Y entonces aquí tenemos 1.250.000 y 1.400.000. $1.400.000. Los costos fijos de operación, ¿sí? No se olviden que por definición son aquellos que no cambian, ¿sí? Aumente o disminuya en este caso el volumen de ventas. Estos costos permanecen iguales, 300.000. Y aquí dice los costos variables. Los costos variables de operación serán el 40% de las ventas. Ya no es como el otro que teníamos, el 50%. Entonces aquí tenemos el 40%
de 1.400.000. ¿Ya? Entonces nos quedaría aquí 300.000. Utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces tenemos 1.250.000. El 40% de 1.250.000. 500.000. Entonces 1.250.000 menos 300.000 y menos 500.000. 450.000. Y el último que tendremos aquí es de 1.400.000, el 40%. $560.000. 1.400.000 menos 300.000 y menos 560.000. Entonces nos quedaría 540.000. Las utilidades antes de intereses e impuestos. Asimismo, bajo estas tres alternativas, ¿no? Si se presenta otro, lo mismo. Lo mismo vamos a hacer. ¿Sí? Aquí solo cambian los porcentajes. Si hubiese uno más, supongamos aquí que sería menos un 20% y el restante puede ser acá. En eso no hay ningún inconveniente, ningún problema. Entonces luego, una vez que hemos determinado, va a la estructura del capital a deuda aportación. Acá igualmente pongamos. Y en las mismas razón a deuda aportación, lo mismo. Y aquí, por ejemplo, como yo les decía, no es muy recomendable, ¿no? Que la empresa aquí a un 50%, ¿sí? de su capital sea recurso ajeno. Al sacar la razón a deuda aportación y que está dado en la estructura del capital de la empresa. En este cuadro que nosotros tenemos de la deuda. Ven aquí lo que es de la deuda, ¿no? 50%, ¿cuánto es de la deuda? 266.667 de 800.000. Entonces ahí no es recomendable irse aumentando estos recursos ajenos, sino hasta cierto punto hay un límite en cuanto a eso. El capital permanente que tenemos en este otro ejercicio es de 900.000. Entonces todos serán 900.000. Luego tenemos de la deuda, que tenemos que calcular de la deuda. Para ir llenando cada uno de lo que corresponde de acuerdo a la razón a deuda aportación. Entonces, al 0% ¿qué tenemos aquí, no? Al 0%, ¿qué tendríamos nosotros? Entonces, aquí tendríamos 900.000.
Esto multiplicado por la razón a deuda aportación que es del 0. Y por lo tanto igualmente nos va a dar a nosotros 0. Ahora tenemos al 10%, ¿no? Ya, entonces aquí simplemente, ¿qué tendríamos nosotros? Es la razón a deuda aportación, el 10% le hacemos decimal, 0.1. Y acá teníamos en el denominador 1 más 0.1. Ya, y sacaríamos aquí el adeudo. Entonces tendríamos 900,000 por 0.1 y dividido para 1.1. Asimismo, dejémoslos en enteros, ¿no? Y entonces nos daría 81,818. Le saquemos esto, luego le subimos al cuadro. Entonces aquí ya le cambiamos esto rápido, ¿no? 20%. Aquí tendríamos nosotros la razón a deuda aportación del 20%. Y abajo tendríamos 1 más 20%. Entonces acá tendríamos 900,000 por 0.2. Y eso dividido para 1 más 0.2. $900,000 por 0.2 y eso dividido para 1.2. 150,000. Para 1.2. Ya, entonces vamos al siguiente.
Razón adeudo 30%. %, igual en el denominador, ¿no? Entonces aquí tendríamos haciéndole decimal 0.3 al 30% y abajo 1 más 0.3. Entonces 900,000 por 0.3 y dividido para 1.3. 207,692. Le dejamos nomás con entero, ¿no? Si es de aproximar, se aproxima. 207,692. Si ustedes quieren hacerle con decimal, no hay problema. En eso no hay ningún problema. Aquí es al 30. Acá era este era del 20. Razón adeudo del 40%. Entonces, 40% y abajo uno más del 40%. Y acá tenemos el 40%. Entonces sería 900,000 que multiplica a 0,4. Y eso dividido para 1 más 0.4. $900,000 por 0.4 y eso dividido para 1.4. 257,000 143. Y el último que tenemos. ¿Qué sería 50%? No necesariamente puede tener solo tres razón adeudo, el 10, 20, 30%. No necesariamente debe tener hasta el 50, puede tener 3 o 2, no puede. Y asimismo esto aquí, ¿no? 40, puede ser el 45%, puede ser el 25%, igual. En esa parte no pasa nada, es el mismo procedimiento. Por ejemplo, ahí dice el 50, puede ser el 45%. Sí, la razón adeudo aportación. Igual se hace el cálculo con eso. Uno más 0.5. Entonces tenemos 900,000.
por 0.5 y eso dividido para 1.5. 300.000. Ya, entonces vamos a pasar los valores arriba. Primero 0. El adeudo, deuda, 0. Al 10% es de 81.818. 81.818. Al 20%, 150.000. Al 30% del adeudo, adeudo aportación, 30%, 207.692. 207.692. Al 40%, 257.143. 257.143. Y al 50%, razón a deuda aportación, 300.000. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? A la alternativa del 50% de la razón a deuda del 50%, ¿sí? El capital de adeudo, es decir, el capital ajeno es de 300.000. A eso es lo que se refiere aquí. Ya, la aportación ya tenemos. La aportación es igual al capital permanente más de la deuda, o al monto permanente, que es el capital, menos de la deuda. Es una simple resta que tenemos aquí. La aportación, capital permanente menos de la deuda. No, ¿para qué vamos a hacer uno por uno acá, no? Simplemente acá le establecemos. Entonces, 900.000 menos 0, 900.000. Y vamos restando. 900.000 menos 81.818. 818.182. 900.000 menos 150.000. 750.000. 900.000 menos 207.692. 692.308. 900.000 menos 257.143. 642.800, a ver, 642.857. Y 900.000 menos 300.000, 600.000. ¿Sí? Esa es la aportación. ¿Sí? Entonces acá dice el número de acciones comunes, igualmente. ¿Dónde está? Número de acciones comunes es igual a la aportación sobre el precio nominal de la acción común. ¿Ya? Entonces aquí tenemos
precio de la acción común, valor nominal, 30 cada uno. Entonces la aportación vamos dividiendo para 30. 900,000 dividido para 30. 30,000 acciones. 818,182. Dividido para 30. 27,272,7. Entonces sería 27,273. Esto siempre en enteros del número de acciones comunes. 27,273. 750,000. Dividido para 30. A ver, 750,000. Aquí es 750. 25,000. 692,308. Dividido para 30. 23,076,9. Entonces sería 23,077. 642,857. Dividido para 30. 21,428,5. Entonces sería 21,429. 21,429. Y el último que tenemos, los 600,000. Dividido para 30. 20,000. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nosotros, listo, el número de acciones común. La tasa de interés de la deuda es dato. Y hemos puesto los mismos datos. Estos no necesariamente son aquí. Incluso puede ser mucho más alto si es que es a largo plazo, ¿no? Entonces pongamos los mismos. 0%. 8, 9, 10, 11 y 12. Y el interés, ya habíamos decidido el interés que es igual a la deuda por la tasa de interés de dicha deuda. Sí, esa también tenemos la formulita. Adeudo por la tasa de interés. Asimismo le vamos a dejar la tasa de interés en entero, ¿no? Y entonces aquí tenemos, multiplicamos adeudo 0 por 0, 0. La primera. 81,818. El adeudo al 10%. 81,818 por el 8%. 6,545. Ya le dejamos. ¿Dónde le puse? Le dejamos con entero. Si es, como les digo, si es que quieren, le ponen con el decimal. No hay ningún inconveniente. 6,545. Entonces vamos al siguiente. 150,000. El adeudo 9%.
13.500. Al 30% la deuda, 207.692. El 10%. 20.769. Al 40%. El adeudo. 257.143. Por el 11%. A ver. 257.143 por el 11%. 28.285,73. Entonces dejamos 28.286. Y el último que tenemos, que es 300.000. Por el 12%. 36.000. Entonces tenemos hecho la estructura del capital. Entonces aquí lo siguiente que ya tenemos acá, ¿no? El cálculo de las utilidades por acción. Claro que de aquí, de acuerdo a cada una de las probabilidades. Ya, entonces tenemos primero el 0%. Entonces aquí las utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí ya son diferentes, ¿no? De las que calculamos nosotros. Entonces tenemos nosotros aquí 1.200.000, a ver, no las utilidades, 300.000, 400.000 y 540.000. $300.000, 450.000 y 540.000. ¿Ya? Los intereses, primer interés al 0%, cero de interés. Y bajaría el mismo valor los 300.000. El 25%, $75.000. Menos nos quedaría 225.000. Cero de dividendos de acciones preferentes, 225.000. Número de acciones comunes al 0%, estructura del capital. 30.000 acciones. Ya conocemos nosotros aquí igualmente, ¿no? Dentro de esto aquí es igual
las utilidades por acción. Utilidades disponibles para acciones comunes dividido para el número de acciones comunes. Entonces dividimos 225,000 dividido para 30,000. Eso es igual a 7,50. Lo mismo aquí vamos a tener 0, 450,000. A la probabilidad que tenemos acá, esta probabilidad de aquí que pusimos al comienzo, que era de 35, 40 y 25, 35, 35, 40 y 25. $45,000, cero de intereses, 450,000. 450,000, el 25%. $112,500. Prestado, 337,500. Cero de dividendos de acciones preferentes, el mismo valor. 337,500. Número de acciones comunes al 0%, 30,000. Y dividimos 337,500 dividido para 30,000. 11,25. Y el último que tenemos de esta razón a deuda aportación del 0%. Entonces tenemos 0. Lo mismo, nos quedaría 540,000. 540,000, el 25, el 25%. 135,000. Restado da 405,000. Cero dividendos de acciones preferentes pasa igual 405,000 como utilidades disponibles para acciones comunes. 30,000 el número de acciones comunes. Entonces tenemos 405,000 dividido para 30,000. 13,50. Entonces ahora el cálculo de las utilidades por acción. La razón a deuda aportación del 10%. Las utilidades las mismas, ¿no? Las utilidades las mismas. Intereses. Entonces vamos a la estructura del capital a deuda aportación. Intereses al 10% de la razón a deuda aportación. Tenemos acá intereses 6,545. $6,545 en cada uno de ellos. 6,545 y 6,545. Ya, entonces vemos. $300,000 menos 6,545.
293.455. El 25% de ese valor. $25, 73.363,75. Utilidades después de impuestos restado. Nos quedaría 220.091,25. Dividendos de acciones preferentes 0. Y nos quedaría 220.009. 220.091 es. Con 25. Y vemos el número de acciones comunes al 10%. En la estructura del capital. ¿Sí? Número de acciones comunes 27.273. 27.273 acciones. Aplicando la fórmula que tenemos, entonces sería 220.091,25 dividido para 27.273. 8,07. Entonces vamos acá al siguiente columna. 450.000 por, sí, menos, perdón. 450.000 menos 6.545. Esto es igual a 443.455. De ese valor el 25%. 110.863,75. Restado queda 332.591,25. 332.591,25. 0 de dividendos de acciones preferentes. Y pasa el mismo valor como utilidades disponibles para acciones comunes. Dividido para 27.273. Al dividir para ese valor nos quedaría dividido 332.591 con 25 dividido para 27.273. 12,19. El siguiente, 540.000 menos 6.545. Esto es igual a 533.455. El 25% de ese valor. 133.363,75. 133.363,75. Restado queda 409.000. No, 491. 490. A ver, 400.091. 400, sí. Con 25.
0 dividendos de acciones preferentes del mismo valor. Como utilidades disponibles para acciones comunes. 400.091,25 dividido para 27.273. $14,67. Ya entonces ustedes, por favor, terminen en las otras, ¿no? Las otras razón a deuda. Sería del 20, 30, 40 y 50. Lo mismo. Ya. Entonces simplemente quedaría el examen. A ver, rapidito el examen final. Este es el final. ¿Quieren hoy día más tarde o quieren mañana? Ingeniero, ¿cuántos temas serían para el final? ¿Todo? Excepto el primero. Los otros serían los otros 3 temas. ¿Cómo es del apalancamiento? No el ejercicio grande. Nada del ejercicio que hicimos de esas matrices estas de aquí, estas matrices del apalancamiento. A ver, ¿dónde estaba esto? Esto de aquí no. Estas matrices que hicimos, sí, cada una de las estructuras, mejor dicho. La palabra correcta de las estructuras. Del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, eso no. Lo demás sí, estas estructuras no, estas grandes no. Y de ahí los otros temas. El primer tema no. Segundo sería tercero, solo lo que es el ejercicio, los ejercicios pequeños del apalancamiento operativo y financiero. No estas estructuras grandes que tenemos acá. Sí, y este de aquí que acabamos de hacer. ¿Ya? A ver, rapidito, ¿quieren ahora, qué horas a hoy mismo o quieren mañana? Mañana, ¿qué hora sería, ingeniero? Vean ustedes pónganse de acuerdo a la hora que ustedes quieran, porque el proyecto está para el domingo, que tienen que subir. Digan nomás, yo les pongo a la hora que ustedes quieran y mañana. Para mañana. Ya, pero ¿a qué hora? Aquí le completan nomás esto, ¿no? A ver, rapidito. Inge, por favor, en la noche. Ya, ¿qué sería? 7, 8. 8 puede ser, ingeniero. 8 de la noche. Mañana. Ya. Sí, Inge, Entonces 8 de la sería noche, por favor. sábado, que es mañana 8, ¿no? 8 de octubre. Ya, a las 8 de la noche. 8 hasta 10:15, 10:20 por ahí. De 8 a 10 p.m. Ya. Un poquito más de las 10. ¿Listo? De Entonces ya acuerdo, les ingeniero. pongo ahí el examen. Ya les voy a subir este archivo también para que puedan repasar bien. Ya no se olvidarán de subir el proyecto integrador es individual. Así sea en grupo, sube cada uno de los estudiantes, porque hay que registrar la nota de cada uno en la plataforma. Ya, entonces estaría para vernos en alguna otra oportunidad, ustedes que ya prácticamente han terminado la carrera. Ya, entonces quedaríamos en eso, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, ingeniero. Ya, entonces Gracias. hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Inge, Inge, Inge. Hasta luego, ingeniero.